Buenos días. El día de hoy, como les prometí, tenemos aquí el video de locomoción de organismos unicelulares. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la locomoción estamos hablando de una palabra que tiene una raíz latina. Las raíces latinas son motio y locus. Motio viene de movimiento, locus de lugar, lo que implica que la locomoción es la capacidad que tiene un organismo o una cosa para cambiar su posición, ir de un lugar a otro. Esto es supremamente importante porque el hecho de que los organismos puedan ir de un lugar a otro les permite conseguir refugio, alimento, conseguir pareja, entre otras cosas. No quiere decir que todos los organismos hagan desplazamientos. Hay organismos considerados sésiles. ¿Qué significa eso? Organismos que están sujetos al sustrato o al suelo y no se desplazan. Esos organismos tienen movimientos internos, igual tienen locomociones internas, pero no se desplazan en el sustrato. Hablemos particularmente hoy de los organismos unicelulares. Decimos que los organismos unicelulares cumplen muchas funciones, entre ellas está la función de locomoción. Esa se da gracias a dos cosas. La primera, a que tienen un soporte. El soporte es el citoesqueleto en el caso de las células, es lo que le da la forma al organismo. Y la otra, que tienen la capacidad de hacer una locomoción, es decir, tienen la capacidad de moverse. En cuanto al citoesqueleto, si nosotros vemos esta estructura nos está representando el citoesqueleto. Decimos que el citoesqueleto lo tienen todas las células y son esta serie de microtúbulos que vemos acá que permiten que las células tengan fuerza y que se sostengan. Decimos que el soporte está relacionado al citoesqueleto, ellos les da forma y movimientos a la célula, y la locomoción está relacionada a una estructura particular que les permite hacer el movimiento. Podemos hablar de cilios, flagelos, proteínas contráctiles o pseudópodos, dependiendo de quién hablemos. Teniendo en cuenta eso, hablemos de los cilios y los flagelos. Vemos esta figura, aquí tenemos señalados los dos. Tenemos los cilios, que son estos pelitos pequeñitos que están acá, y tenemos los flagelos, que son estos largos. Decimos que cuando un organismo tiene cilios, pues son corticos y son muchos, mientras que los flagelos suelen ser largos y escasos. Decimos que un organismo puede tener un máximo de 9 flagelos, pero cilios pueden tener miles. ¿Listo? Aquí tenemos una Ortricha trifalax, que es un organismo protozoario que se desplaza a través de cilios. Si se dan cuenta, esto es una microfotografía electrónica. Esto tiene 30 nanómetros de longitud, es muy pequeñito. Y si se dan cuenta, aquí podemos ver el detalle de los cilios que le permiten tener movimiento. Ahora, los cilios y los flagelos no se mueven de la misma manera. Un cilio lo que permite es que el organismo tenga un movimiento hacia adelante y atrás, porque si se dan cuenta, el cilio está agarrado aquí del cuerpo basal y lo que hace es ondear alrededor. ¿Listo? Mientras que el flagelo da movimientos helicoidales, ¿cierto? Tenemos aquí el cuerpo basal y el flagelo comienza a mover para un lado y para el otro, generando lo que llamamos una elipse, ¿cierto? Como lo pueden ver acá. ¿Cómo son estos cilios y estos flagelos? Como les dije, hacen parte del citoesqueleto y en esa medida están conformados por los microtúbulos. Mírenlos acá. Aquí tenemos microtúbulos A, B, C y tenemos como esos microtúbulos están unidos por tripletes y tienen unos puentes que les permiten permanecer unidos. ¿Listo? Cuando los vemos horizontalmente, vemos aquí el triplete, ¿cierto? Vemos que en medio del triplete está el citosol de la célula y vemos cómo tenemos las partes externas que podemos reconocer como microtúbulo A, B y C. Veámoslo acá. Si nosotros cogemos este tubo y le hacemos un corte transversal, o sea, esto que vemos en la microfotografía, ¿cierto? Podemos observar el par central de microtúbulos, podemos observar la membrana plasmática, podemos observar el doblete periférico, podemos observar la vaina, podemos observar cada uno de los microtúbulos y cómo ellos, organizados por tripletes, son los que van a poder formar un cilio o un flagelo. Otras formas de locomoción interesantes son las formas de locomoción que tienen que ver con los pseudópodos. Usualmente lo hacen las amebas, ¿sí? Organismos que no tienen cilios, que no tienen flagelos, pero son capaces de generar contracciones de su membrana plasmática para avanzar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una ameba
Vemos que tiene aquí una vacuola, que tiene aquí su núcleo, y aquí vemos las extensiones de su membrana que conocemos con el nombre de pseudópodos o falsos pies. Estos pseudópodos le permiten contraer y alargar el cuerpo a la ameba para que se pueda transportar. Veamos en la figura de arriba, tenemos aquí los pseudópodos y vemos cómo ellos se contraen y cómo se alargan, se contraen y se alargan, y eso le permite a la ameba el poder avanzar. Vemos aquí el caso de un paramecio. Los paramecios tienen cilios. Vemos cómo los cilios comienzan a rotar alrededor del cuerpo y eso le va a generar un movimiento serpenteante al paramecio. Si se dan cuenta, no se mantiene en línea recta, va a ser un movimiento serpenteante. Y vemos el caso de los flagelos, que el flagelo simplemente se va a recoger y va a soltarse como un látigo. Y eso va a hacer que el organismo avance hacia el frente, como el caso de las euglenas. ¿Listo?